buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a este video que estamos haciendo en esta noche. Esta palabra que voy a traerles en esta noche, que quiero darle de parte del Señor, realmente la recibí esta mañana mientras estaba en mi devocional con Dios. Dios me entregó esta palabra, obviamente, ¿verdad? Como toda palabra, esta palabra fue para ministrar mi vida, ¿verdad? Ministró mi vida de una manera poderosa y Dios me habló a través de ella. Y también, ¿verdad? Esta palabra me la dio para que la entregara, ¿verdad? A su iglesia, a su pueblo. Porque la realidad es que con todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Con esta pandemia que estamos atravesando, con las diversas situaciones que la gente está atravesando, Dios me da una palabra, y esta palabra, ¿verdad? Prácticamente se confirma, por así decir, o tiene mucho que ver con la palabra que trajo Melissa hoy en nuestro culto de oración, que era quien dirige el culto de oración. Así es que vamos a estar hablando esta reflexión y voy a estarle diciendo los puntos que destacó Melissa, que trabajó el Salmo 77, el Salmo de Asaf, ¿verdad? Un adorador, un salmista poderoso que, al igual que usted y que yo también, quizás atravesó por momentos de dificultad, por momentos de quizás de sentirse deprimido, o de quizás sentirse sin fuerzas. Y el Salmo, ¿verdad? El salmista lo está explicando en los primeros versículos y luego trae unos versículos de esperanza reconociendo a Dios como todopoderoso. Pero en esta noche, ¿verdad? Ya noche, aunque recibimos la palabra esta mañana, no me pude conectar temprano para grabar porque no quería ocupar el teléfono porque estábamos esperando la llamada de la doctora, de mi doctora y la de Alberto, porque vamos a consultarle, nos íbamos a hacer una teleconsulta. Así que no queríamos, ¿verdad?, estar ocupando el teléfono para que cuando la doctora llamara, pues poder estar listos para contestarle la llamada. Así que en esta mañana, como les dije, mientras oraba, el Señor me daba una palabra y el título que le hemos puesto a esta reflexión es Entrega tus cargas. Entrega tus cargas. Así que vamos a estar reflexionando un poco sobre esto. Y la base bíblica que vamos a utilizar se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Entonces yo le voy a leer la palabra y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Escucha bien. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana.
Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es lumbrera en nuestros caminos, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que tanto penetra y ministra a aquel que la está dando como a aquel que la va a recibir, Señor. En esta hora, Dios y Padre del cielo, yo te pido que la tierra donde esta palabra va a ser sembrada sea una tierra fértil, Señor, donde esta palabra germine y dé su fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Dios, que nos convirtamos en hacedores de esta palabra, no tan solamente en oidores. Y esto te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, dándote toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú eres merecedor de gloria, solamente tú eres merecedor de alabanza. Te adoramos, Dios. Amén. Fíjense en que, como les mencionaba, hay momentos en nuestras vidas en las que nosotros nos encontramos cargados por diferentes cosas. Nos encontramos cargando una carga pesada, valga la redundancia, sin tener la necesidad de hacerlo. Y me encanta esta palabra que da el Señor, porque Él nos dice que le demos nuestras cargas, en otras palabras, que le entreguemos nuestras cargas a Él, para que de esta manera Él nos pueda dar descanso. Fíjense en que les comentaba en el culto de oración a los hermanos que estábamos conectados, que como familia pastoral nosotros llevamos 3 semanas un poco fuertes, ¿verdad?, respecto a lo que es el área de la salud. Pues Alberto, ¿verdad?, se ha encontrado un poco afectado, por decir así, de salud, con un dolor en el área de sus costillas, y tuvo que ir varias veces al médico. Entonces estas cosas nos crean un poco más de ansiedad, porque como saben, nosotros en esta pandemia o en esto que estamos viviendo, lo menos que queremos ir es a un hospital, lo menos que queremos ir es a una oficina médica, pero fue necesario. Y también tuve situaciones con papi, situaciones con mami, por lo cual también llevo 3 lunes acudiendo a la oficina del cardiólogo para hacer diferentes gestiones. Así que esto un poco crea ansiedad, y gracias a Dios le doy, porque ya por lo menos papi, el médico me hizo una teleconsulta, luego de eso me dijo que lo llevara y lo vio a él solamente, no había nadie en la oficina, y le pudo recetar unos medicamentos que gracias al Señor, ¿verdad?, pues ya le está bien, gracias a Dios. Pero continuamos con la situación de Alberto, creyendo en la palabra que el Señor nos dio hace 3 miércoles, cuando él fue a visitar por primera vez la clínica Yagüez, cuando prendimos nuestro radio y el Señor dijo: todo está bien. Así que hemos creído en esa palabra. Aún así, pues, ¿verdad?, hemos tenido que ir varias veces al médico, incluyendo hoy que fuimos, porque la doctora no nos había llamado, pero gloria a Dios que no tuvimos que quedarnos allí para que nos atendieran, sino que la misma enfermera llamó a la enfermera de nuestra doctora y ella entonces nos hizo la llamada. Y pues pudo atenderme a mí y pudo atender también a Alberto, porque también me he sentido un poco como con un espasmo y demás por la misma situación, ¿verdad?, de tensión de lo que estamos viviendo. ¿Qué les quiero decir? Que el Señor me decía esta mañana: suelta las cargas, entrégame tus cargas. Eso es lo mismo que el Señor le dice a usted en esta noche: suelta las cargas, entrégame las cargas. Porque dice el Señor que le entreguemos nuestras cargas para Él poder darnos descanso. Óigame bien, es que se las entreguemos. Porque a veces nosotros decimos que vamos a entregar las cargas, le oramos al Señor, le entregamos todo, y de momento nos encontramos cargando de nuevo ese backpack o ese bulto de espalda. Ahí volvemos con la carga y ahí volvemos a llevárnoslas. Y el Señor quiere que de una vez y por todas confiemos en Él y podamos depositar toda nuestra ansiedad y todas nuestras cargas a Él. Así que un poco de esto es lo que venimos a hablar esta noche. Fíjese, y esta palabra que el Señor me daba esta mañana, en este breve párrafo, podemos ver a Jesús elevando una oración, y una oración de alabanza
a su Padre, la cual declara la relación de intimidad única entre Padre e Hijo. El motivo de esta alabanza al Padre es por su criterio justo y sabio. Fíjese que Jesús estaba alabando a su Padre por ese criterio justo y sabio de esconder la verdad del reino de los cielos a los orgullosos y se la revela a los humildes. Así que estamos hablando de que nosotros estamos recibiendo una verdad de parte de Dios que ha sido quizás, ¿verdad?, escondida para algunos, pero para nosotros hoy está siendo revelada. Así es que ojo, iglesia, pues a través de esta palabra nosotros recibiremos revelación del Padre. Aunque este pasaje nos presenta de fondo un cuadro de las ciudades impenitentes, parece que Jesús tiene en mente especialmente el caso de los escribas y de los fariseos, quienes estaban tan seguros de su justicia delante de Dios y de su superioridad espiritual en relación con los demás, que se creían, o eran más bien, sabios y entendidos en su propia opinión, pero cerrados hacia Jesús y sus enseñanzas. Así que un poco Jesús estaba diciendo en este versículo que Dios había entregado esta revelación a aquellos que tal vez los judíos pensaban que no tenían el derecho a saberlo. Sin embargo, el Señor no decidió revelarla a estas personas que eran jactanciosas y que se creían mejor que los demás. En cambio, el Señor decide, y lo dice la palabra, y usa a la niñez. ¿Verdad? Habla de que entrega a la niñez, o más bien de que nosotros debemos ser como niños. La niñez representa a la gente humilde, los que eran sensibles a sus necesidades espirituales y por tanto aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a obedecer a Jesús. El término niño en el griego es nepios, que significa niño, niños, pequeños, un bebé, una persona de mente simple o inmadura. Pero literalmente significa uno que no habla, uno que es inmaduro, pero algo importante, pero está dispuesto a aprender. Aquí podemos ver que hay una profundidad en Jesús, en su naturaleza y en su propósito, que ninguno, salvo el Padre, ha comprendido. Hay también una profundidad en el Padre, su naturaleza y propósito, que nadie puede conocer excepto el Hijo. Por lo tanto, había un conocimiento del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Mira, el significado del término griego epiginosko, el verbo ginosco significa conozco, pero está reforzado con un prefijo epi y significa no tan solo conocer, sino conocer bien. Por lo tanto, el Padre conocía bien al Hijo, pero el Hijo conocía bien al Padre, es decir, que lo conocía profundamente. Conocer bien no se refiere tanto al conocimiento intelectual, aunque hay datos concretos incluidos, sino a una relación personal de confianza. Y hoy el Señor nos está invitando a una relación personal de confianza con Él. Este pasaje afirma la soberanía del Hijo. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Hoy recibimos revelación del Hijo.
Con la frase venid a mí, Jesús abre la puerta para todos los que están fatigados y cansados. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta entre los que están fatigados y cansados? Con la única condición de que ellos y ellas puedan reconocer su necesidad y confíen en el que puede resolverla. Oiga, para que confiemos en quien puede resolver todas nuestras necesidades. El término fatigados nos habla acerca del agotamiento físico, y cargados tiene el sentido de uno que lleva un peso tan grande encima. Y Jesús, ciertamente en este texto, se estaba refiriendo a la carga pesada de la ley y de todos los reglamentos impuestos por los escribas. Y Él promete descanso de tales cargas para los súbditos de su reino. Sin embargo, también hoy nos está hablando de que nosotros podemos descansar en Él. El descanso prometido por Jesús no es un escape del trabajo intelectual y manual, no es la inactividad y ser perezosos. Lo que promete es un escape, un alivio del temor, un alivio de la ansiedad, un alivio de la incertidumbre, un alivio en la desesperación ante las situaciones en las cuales nosotros no podemos cambiar. El término griego traducido venid es una exclamación construida sobre un adverbio que tiene la fuerza de un imperativo, o sea, un mandato. Nos está diciendo que vayamos a donde Él. Nos está dando una orden de que vayamos a donde Él. Porque quiere ser así como tajante y decir que vayamos. No, porque sabe que cuando nosotros vayamos donde Él y depositemos nuestras cargas, ciertamente nos vamos a sentir mejor. Ciertamente podremos ver con claridad aquello que el Señor nos quiere enseñar. Ciertamente para que usted no esté como yo hoy con un espasmo, sino que podamos entregar nuestras cargas a aquel que puede hacer algo por ellas. Aquel que tiene la capacidad de recibir nuestras cargas para darnos descanso. Él nos da el descanso que necesitamos. La palabra establece también que el Señor nos dice: lleven mi yugo sobre vosotros. Nos exhorta a ponernos su yugo. Anteriormente Jesús ofrece descanso, pero luego nos manda a llevar su yugo sobre sí. Llevar el yugo es una expresión que era común entre los rabinos judíos y significaba someterse a la autoridad y enseñanzas de un maestro. Es decir, entregamos nuestras cargas, obtenemos descanso, cargamos el yugo del Señor como una invitación de poder aprender de sus enseñanzas. Hay 3 razones por las cuales nos conviene aprender de Él. En primer lugar, el aliciente de su carácter. Él es manso y Él es humilde de corazón. Las cualidades de carácter que demanda de sus seguidores y de sus seguidoras. Él mismo las demostró en su vida. El segundo aliciente para aprender de Jesús es que hallaremos descanso. Descanso para nuestras almas. Él nos promete paz, tranquilidad en el corazón, lo cual trae como resultado descanso espiritual. La tercera razón es que su yugo es fácil y su carga ligera. Tal vez no es como la de nosotros, porque nosotros a veces tenemos cargas bien pesadas.
Pero la palabra nos está exhortando, Jesús nos está exhortando, que a pesar de que la carga es fuerte, que se la entreguemos. Que se la entreguemos a Él para que podamos obtener el descanso que Él desea darnos. Él nos provee la fortaleza espiritual por el Espíritu Santo para cumplir todas las demandas. Es un yugo ajustado a nuestro cuello, de modo que no produce molestias ni roces. Lo define o lo describe como ligero. Significa que es liviano, que no es aplastante. El yugo literal de bueyes tiene un lugar para dos. ¡Wow! El yugo literal de bueyes tiene un lugar para dos. La figura permite la idea de que al lado del discípulo, Jesús está en el yugo, ay santo, aleluya, llevando la mayor parte de la carga, aleluya. Por eso nos invita a ponernos el yugo, porque Él está a nuestro lado, llevando la mayor parte de la carga. Iglesia, hoy pongamos sobre el Señor nuestras cargas. Descansemos en Jesús y en sus promesas. La palabra nos dice en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Preocuparnos es hacer una ocupación de algo que todavía no ha pasado. Así que Dios no nos invita a preocuparnos, sino a ocuparnos del día de hoy. Porque bástase cada día con su propio afán. El día de mañana ya traerá su afán y nos ocuparemos de él. Pero hoy nos ocupamos del hoy, del presente. Pensar en el futuro muchas veces nos carga y nos trae ansiedad porque el futuro es incierto. Sin embargo, Dios nos invita a que vivamos nuestro presente, que lo vivamos con Él, que soltemos la carga, que se la entreguemos para que podamos descansar. Dios quiere que tú y yo descansemos. Decide hoy entregar tus cargas, pero realmente entrégalas a Dios. No las tomes nuevamente. Él prometió ayudarnos y estar con nosotros siempre. Hoy Melissa, como les mencionaba al principio en nuestro culto de oración, reflexionando sobre el Salmo 77, el Salmo de Asaf, el salmista Asaf, nos decía que aprendamos 5 cosas de este Salmo. Una de las cosas que nos decía Melissa era que en primer lugar miremos nuestra situación, que sepamos y definamos y entendamos cuál es nuestra situación para saber si necesitaremos ayuda en esta situación. El segundo punto es que alcemos los ojos y nuestras manos a Dios en oración, sabiendo que Dios va a obrar en medio de mis situaciones. La tercera cosa era mirar hacia atrás y ver cuántas veces Dios nos ha librado de situaciones difíciles, ver cuántas veces Dios ha estado en medio de nuestras situaciones de salud, en nuestras situaciones financieras, en nuestras situaciones familiares, en cualquier situación que estemos atravesando. Miremos hacia atrás y veamos cómo Dios actuó en esa situación. Otra cosa o la cuarta cosa era mirar hacia adelante y ver lo bueno en medio de la situación que podamos estar atravesando. Reflexionaba ella acerca de esta pandemia. ¿Qué cosas podemos sacar buenas de esto que nos está pasando? Ciertamente deben de haber muchas cosas buenas pasando en medio de la pandemia. Así es que miremos adelante. Y la quinta, salgo y miro
hasta que pueda ver. En otras palabras, nos está hablando de fe. Nos está diciendo, si estoy mirando y no veo nada, vuelvo a salir, vuelvo a mirar, vuelvo a salir, vuelvo a mirar, hasta que vea algo. Así es que entreguemos a Dios. Iglesia, confiemos en Dios, entreguemos nuestras cargas a Dios. Que el Dios de paz inunde tu vida hoy y siempre de manera poderosa. Aunque lo decimos al final por si usted comparte este video, les habló la pastora María Rodríguez de la Iglesia Metodista en Mayagüez. Bendiciones de parte de Dios. Que el Dios eterno guarde tu vida, que el Dios eterno te dé paz y que puedas entregar al Dios eterno todas tus cargas y sentir descanso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Les amo en el nombre del Señor.